En diciembre de 1905, cuando la revolución alcanzaba su punto culminante con la insurrección de Moscú, el Soviet de Petrogrado fue atacado y disuelto. Los obreros armados ofrecieron resistencia durante 9 días en Moscú, pero el gobierno zarista terminó sangrientamente con la insurrección. El Soviet quedaría en la conciencia de los trabajadores rusos. Durante 50 días el poder obrero naciente y el poder de la monarquía convivieron disputándose el control de la sociedad. Pero esta situación de doble poder no podía sostenerse por mucho tiempo. Uno debía barrer al otro. El zarismo estaba mejor preparado y la reacción triunfó sobre la primera revolución rusa. León Trotsky fue militante revolucionario desde muy joven. Por su actividad sufrió la cárcel varias veces y fue deportado. Prófugo de la justicia, regresó a Rusia en 1905 y fue elegido presidente del Soviet de Petrogrado. Con tan solo 26 años, había sentido temblar el mundo bajo sus pies. Encarcelado y deportado a Siberia, con toda la dirección del Soviet, su balance y perspectiva de la primera revolución rusa fue tajante. El mundo estaba preparado para la revolución socialista, incluso en la atrasada Rusia. A la dictadura del capital, dominio de una minoría explotadora, había que oponerle la dictadura del proletariado, el poder de las clases oprimidas y explotadas. ...1905 había demostrado la hegemonía política de la ciudad en un país mayoritariamente campesino. Para Trotsky, los trabajadores urbanos eran los que podían dar salida a las penurias de las masas campesinas, acaudillándolas hacia la toma del poder. Enriqueciéndose, zampando y durmiendo, el capitalismo se hinchó, se puso obeso, y obeso se tumbó en el camino de la historia, en el mundo, como en su propia cama. No es posible esquivarlo ni pasarlo de largo. El único remedio es volarlo. El capitalismo
implica competencia. En 1914, la competencia capitalista adquirió una nueva dimensión. La concentración de la producción y del capital fue creando grandes monopolios que comenzaron a desempeñar un papel decisivo en la economía. La fusión del capital bancario con el capital industrial dio vida al capital financiero. Un puñado de estados ricos y poderosos compitiendo entre sí por el control de las materias primas, de las rutas comerciales y de los mercados, comenzaron a saquear el mundo. Quedó así soldada la división del planeta entre países opresores y oprimidos. Creció la rivalidad entre los viejos imperios coloniales y los nuevos que se estaban desarrollando. La economía se volvió política y la política estrategia militar. En su disputa por el control global, sumergieron al planeta en la masacre de la Primera Guerra Mundial. El espíritu de destrucción dominó las ideas hasta la glorificación y justificación de la muerte. Nació el imperialismo moderno. Se abrió una época de guerras, crisis y revoluciones que llega hasta nuestros días. El movimiento socialista, agrupado en la Segunda Internacional, construida bajo el lema "Proletarios del mundo, uníos", se quebró bajo el patriotismo imperialista. La socialdemocracia alemana encabezó la traición. Con su fuerza formidable de 2 millones de miembros, 111 diputados, grandes sindicatos y una docena de diarios, había confiado más en las leyes del Estado que en la fuerza de la clase obrera. Los socialdemócratas declaraban que se podía llegar al socialismo por la vía pacífica, mediante la progresión de reformas parciales. En 1914 todos los parlamentarios socialdemócratas votaron a favor de la guerra imperialista y sus sindicatos firmaron la paz social. Solo se opuso uno de ellos, Karl Liebknecht, quien terminó preso. Esa era la proporción de cordura cuando hasta los socialistas tomaron el fusil en defensa de su patria y sus patrones. Y en medio de aquel inmenso manicomio se irguió el único acuerdo, Zimmerwald. Aquí Lenin, con un puñado de camaradas, se levantó sobre el mundo y alzó unos pensamientos más luminosos que el mayor de los incendios, una voz con más fragor que el de todos los cañoneos. El puñado de revolucionarios que se oponía a la guerra logró reunirse en Zimmerwald, un poblado de Suiza. Eran apenas 38 delegados que mantenían vivo el legado internacionalista de Marx. Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, dirigente del partido bolchevique ruso, era el más firme de ellos. León Davidovich Bronstein, Trotsky, se encontraba en la conferencia. Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, encarcelados en Alemania, no pudieron participar.